Esta guerra es entre los asesinos de los niños de Gaza y los asesinos de los niños de Siria. Pero desafortunadamente, como siempre, los civiles son quienes pagan el precio de la divergencia de intereses políticos. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Al primero no quería hablar sobre esta guerra en medio de esta carga emocional, cual es comprensible después de la agresión en Gaza. Pero había muchas preguntas sobre los hechos de esta guerra. Al primero, esta guerra no es para el Islam ni para el judaísmo y absolutamente no es para Palestina. Esta guerra es entre dos proyectos nacionalistas. Uno quiere secuestrar el Islam, otro el judaísmo, pero los dos con el fin de expandirse en la región. Esos dos proyectos estuvieron aliados durante más de 20 años. Lo único que ha sido ahora es que han tenido desacuerdos. Lo que voy a hacer es solo mostrar y presentar los hechos sin emitir mi opinión personal y ustedes miran y juzgan por sus mismos. Comencemos con Irán. Irán intenta presentarse como un parte que representa el Islam, pero en realidad a lo largo de su historia, desde el inicio de lo que llaman la Revolución Islámica, incluso antes, hasta hoy, ha sido y sigue siendo, Irán era uno de los mayores daños para el Islam y los musulmanes en Oriente Medio. Durante la era del Shah, antes de 1979, Irán actuaba como el policía de Estados Unidos en la región y mantenía estrechas relaciones con Israel. De hecho, apoyó a Israel en todas sus guerras contra los árabes, como en las guerras de 1967 y 1973. Y tras el éxito de lo que se llama la Revolución Islámica, a pesar de los lemas que el nuevo régimen levantó contra de Estados Unidos y Israel, la situación no cambió mucho. En público, Irán aparentaba ser enemigo de Estados Unidos y Israel, proclamando la liberación de Jerusalén. Pero bajo este pretexto se expandió profundamente en varios países árabes que fueron arrasados y convertidos en zonas de no Estado. Irán lanzó lo que llamó el Camino de Jerusalén y se planteaba por las capitales árabes, pero nunca llegó a Jerusalén. Todo esto al servicio del proyecto nacionalista persa de expansión regional. En secreto, el régimen iraní colaboraba con Estados Unidos y Israel y recibía armas de ambos durante la guerra contra Irak, iniciada un año después de que tomara el poder. Esto se evidenció en el famoso escándalo conocido como Irán-Contra, donde Estados Unidos e Israel suministró a Irán 3.000 misiles antitanques TOW y misiles antiaéreos HUK. Durante la guerra estadounidense en Afganistán e Irak, que terminó con la ocupación de ambos países, Irán ofreció plena cooperación logística a las fuerzas estadounidenses. El propio vicepresidente iraní, Mohammad Ali Abtahi, declaró en 2004: sin Irán, Bagdad y Kabul nunca habrían caído en manos estadounidenses. Tras esas guerras, Irán se expandió en ambos países y en muchos otros, a través de sus milicias armadas, sus partidos políticos aliados de orientación chiita. Desde 2003, el país ha sido reducido a ruinas. Se han saqueado más de 500.000 millones de dólares que desaparecieron del presupuesto nacional y, según informes periodísticos, fueron canalizados hacia Irán a través de sus aliados. Los presupuestos explosivos de Irak, que superan los 100.000 millones de dólares anuales, son sistemáticamente robados y enviados a Irán a sus partidos afiliados. Durante los años posteriores de 2003, en plena ocupación estadounidense, Irán se opuso activamente a cualquier movimiento para liberar el país. Hubo una estrecha cooperación entre Estados Unidos y Irán en este sentido. De hecho, Irán fue responsable de avivar una guerra sectaria en Irak, que dejó como saldo cerca de 100.000 iraquíes muertos. En Líbano, la situación no fue muy diferente. Hezbollah, el partido libanés,
que actúa como el brazo más fuerte de Irán, controla de facto el país. Controla los aeropuertos, los pasos fronterizos, los presupuestos anuales del Estado. Posee armas fuera del control del gobierno y sus zonas están casi completamente aisladas del Estado central. Los propios libaneses te contaron cómo su país solía ser conocido como el París de Oriente, hasta que el brazo iraní se apoderó de él y lo transformó en un pantano. Pero Siria sigue siendo el mayor testigo de los crímenes directos cometidos contra el país debido a la intervención iraní. En 2012, estalló la revolución siria contra el régimen del dictador Bashar al-Assad. Y cuando al-Assad estaba a borde de colapso, buscó la ayuda del régimen iraní, que envió numerosas fuerzas regulares, bombardearon ciudades con barriles explosivos y sitiaron muchas de ellas. Esto provocó la muerte de medio millón de civiles sirios, además de casi 5 millones que fueron desplazados, detenidos y heridos. Y cuando la intervención iraní no fue suficiente debido a la valiente resistencia del pueblo sirio, intervino el lado ruso para bombardear las ciudades sirias que habían escapado del control del régimen de Irán. Se borraron del mapa ciudades enteras. Por supuesto, Irán abrió sus aeropuertos a los aviones rusos. Y paradójicamente, uno de los aeropuertos que fueron bombardeados en la última guerra es la base militar de Noye, en Hamadan, que había sido utilizada por la Fuerza Aérea rusa para atacar a civiles sirios. Todo esto ocurrió con la aprobación y bendición de Estados Unidos y Israel, ya que el control de esas fuerzas significaba la eliminación de las verdaderas fuerzas que se opinan a su proyecto en Medio Oriente. En Irak, los partidos leales a Irán luchaban codo a codo con las fuerzas estadounidenses contra las fuerzas de la resistencia nacional durante la guerra contra la ocupación estadounidense entre 2003 y 2008. La cooperación entre ambas partes alcanzó su punto máximo con el famoso acuerdo nuclear en 2015 entre Obama e Irán. La situación llegó a punto de que el propio Obama detuvo proyectos de las fuerzas antidrogas en América del Sur, evitando la persecución de agentes de Hezbollah en Argentina, Brasil o Uruguay. Incluso suspendió una gran operación que se había planificado durante años, la Operación Cassandra. Pero alguien podría decir ahora, pero Irán ayuda a los palestinos y levanta consignas contra Israel. Sí, eso es cierto. Irán necesita descubrir su proyecto mediante acciones o consignas, pero en realidad no ha sido un perjuicio para Israel ni ha representado una amenaza real para ella. En cuanto de los palestinos, la necesidad política derivada del cerco de las dictadoras árabes los llevó a aceptar la ayuda de Irán. Pero la causa palestina existía mucho antes de la revolución iraní y seguirá existiendo con o sin Irán, inshallah. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Irán quiso superar el papel que Occidente le había asignado. Quiso pasar de ser un simple agente a convertirse en un socio regional. Pero eligió el camino equivocado desde la perspectiva de Estados Unidos y Israel, el arma nuclear. Irán sabe que su única garantía de seguridad es la bomba nuclear, por eso ha buscado adquirirla. Estados Unidos y Israel no tenían ningún problema con la expansión de Irán. De hecho, eso les beneficiaba. En cuanto a poseer el arma nuclear, el problema de Estados Unidos y Israel no es que Irán lo obtenga, sino que su posesión desencadenaría una carrera armamentista nuclear en el Medio Oriente. Otros países clave como Turquía, Saudi Arabia y Egipto no aceptarían quedarse de brazos cruzados mientras otra potencia regional obtiene tal arma. Eso es precisamente lo que Estados Unidos y Israel no quieren. Y por eso, tras estancarse de las negociaciones, ocurrió lo que ven ahora, una guerra entre antiguos aliados. En cuanto a Israel, no dejó espacio para la duda sobre el nivel de la criminalidad que puede llegar.
tras el genocidio que ha cometido contra los palestinos en Gaza. El problema radica en que el proyecto sionista ha secuestrado la religión judía, alegando que Israel representa el judaísmo, aunque los fundadores del pensamiento sionista son en realidad ateos. Y como las imágenes del genocidio y las masacres no pueden ser ocultadas, se promueve una campaña mediática que afirma que Dios ordenó en la Biblia apoyar a Israel y que estar cerca de Dios significa apoyar a Israel. Imagínate que eso es lo que dijo el congresista estadounidense Ted Cruz. Lamentablemente, sus víctimas son principalmente los civiles y muchos engañados que se ofrecieron voluntariamente para ser combustible en este conflicto. Desafortunadamente, muchas personas no conocen los detalles de lo que realmente está ocurriendo y se lo toman con una ingenuidad alarmante. Israel ha cometido genocidio, limpieza étnica y todo tipo de crímenes contra civiles inocentes de Gaza. Pero la entrada de Irán en el conflicto militar con Israel no fue por eso. No fue en defensa de Gaza, no fue en defensa de los inocentes y por supuesto no fue por el Islam, aunque Irán siga enarbolando esas consignas. Irán entró en este enfrentamiento porque los intereses han cambiado, porque sus antiguos aliados, Estados Unidos y Israel, consideraron que no estaba cumpliendo el papel que había desempeñado durante los últimos 50 años.